Listo. Profe, me indica si puede logra visualizar, disculpe, las Sí, diapositivas. ya se puede visualizar, póngalo en modo presentación nomás. Listo, suena. 2, 3. Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas tardes. Somos el grupo número 7 y nuestro grupo está conformado por Arteaga Poveda Erika Michelle, Cedeño Zamora Kimberly Micaela, Chávez Luzardo María Virginia, Moreira José Gabriel, Menéndez Ceballos Brian Joel, Parrales Cedeño Anthony Lenín y mi persona José Activo Luis Javier. Siguiente diapositiva. Bueno, nuestro tema es pensamiento económico medieval. Para ponerlo un poco en contexto, la Edad Media ocurrió después de la caída del Imperio Romano y fue conocida como la época oscura porque, bueno, mucho de lo ocurrido se desconoce hasta el día de hoy. Durante este periodo muchas cosas sucedieron, en especial en la economía, como que, pues bueno, se comenzó a aplicar el feudalismo, que se refería de manera un poco más coloquial al hacer algo con la tierra que se poseía, pues por algo tenía una razón de ser. También hubo un gran desarrollo con lo que sería la filosofía escolástica, la cual se organizaba principalmente por un rey, los nobles y los que trabajaban para la ley, entre otros. También quiero destacar que entre los que participaban o los que dieron su punto de vista o aportaron con el pensamiento económico, debatieron durante mucho tiempo el problema del precio y de la ganancia, desde el punto de vista de que si era correcto o pecaminoso obtener ganancias a partir del intercambio de mercadería. Siguiente. Ya, a las personas que tuvieron una importante aportación en la economía medieval. Aquí tenemos a Ibn Yaldun, el cual fue un economista pródigo, además de ser geólogo, geógrafo y analista, entre otras especialidades. Bueno, él esboza un ejemplo temprano de lo que vendría siendo la economía política, describiendo la economía como compuesta por procesos de valor agregado, es decir, el trabajo y la habilidad se agregan a las técnicas y artesanías, y el producto se vende a un valor un poco más elevado. Entre los aportes a la economía de Ibn Yaldun se incluyen el descubrimiento de la dinámica de los mercados. Eh, Además analiza también conceptos económicos fundamentales como la población, el precio, el beneficio, el lujo y la formación del capital. Todos estos conceptos son analizados en varias de sus obras, donde también traza las interrelaciones entre ellas, las cuales años después tomaron forma y fueron redescubiertos como por ejemplo por Adam Smith o Karl Marx en sus obras respectivas. Siguiente diapositiva. Aquí también tenemos a Santo Tomás de Aquino, el cual fue el escritor del Corpus Christi, importante para la época, el cual decía que uno solo debía demandar lo necesario, además de que él creó la teoría del todo, lo cual decía que pues todo debía tener algún valor. Entre algunos de sus objetivos estaban el de garantizar la calidad de mano de obra,
organizar fiestas y otras celebraciones, además de ejercer influencia política, regular los precios y las jornadas de los trabajadores. También tenemos presente a Nicolás de Oresme, el cual fue un brillante matemático, físico y economista. En algún punto anterior al 1355 escribió un tratado sobre ética y economía, sobre la producción del dinero. El libro que escribió se titulaba Tratado sobre el origen, naturaleza, ley y alteración de las monedas, el cual lo consolidó como un economista de fama para sus tiempos. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la historia del pensamiento económico en la Edad Media, la cual cabe señalar que tiene dos periodos claramente diferenciados, los cuales son la Alta Edad Media, que bueno, predominaba el feudalismo principalmente, ya que su economía era fundamentalmente agraria y de subsistencia, siendo que la propiedad de tierra era su principal forma de riqueza. Además, aquí resurgía el trueque. También tenemos la Baja Edad, bueno, después sucedió la Baja Edad Media, la cual fue un periodo de cambios y continuidades. La sociedad seguía siendo estamental, es decir, que había nobleza, cleros y campesinos. Pero también nacía un nuevo grupo social en las ciudades, la cual la conoceríamos como la burguesía, los cuales poseían una nueva mentalidad. La población seguía siendo mayoritariamente rural, vivían en el campo, y también cabe destacar que junto a una economía desarrollada principalmente en las ciudades, suponía la aparición de excedentes a los que se dio salida mediante el comercio. Siguiente diapositiva. El derecho canónico y escolástico durante la Edad Media. Bueno, como ya vimos, las aportaciones del pensamiento económico fueron más bien pocas para el tiempo que duró, pero provenían de pensadores ligados a las iglesias. Bueno, esto era un conjunto de preceptos religiosos y normas de conducta que regulaban a la sociedad en este tiempo. Por otro lado, la escolástica, que es la filosofía de la Edad Media, trataba de reconciliar la fe con la razón. Siguiente diapositiva. Las principales ideas de la economía en la época medieval. Aquí hubo ideas que resaltaron un poco más, las cuales tenían que ver con el pensamiento económico basado en preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia, que bueno, tuvo que ver en gran medida, ya que además de los estudiados, la mayor parte de la población era cristiana. Consideraban la economía como un conjunto de leyes entendidas como preceptos morales, que además de esto nos decía que la fe jugaba un papel más bien primordial, ya que se suponía que como parte de la ética, ya que se imponía, como parte de la ética de una persona. Siguiente diapositiva. Y llega el mercantilismo. El mercantilismo es la doctrina económica que refleja las condiciones del capitalismo comercial. Al principio de esta época, este mismo no estaba tan presente, pero estaba el feudalismo lo impedía. Pero conforme fue pasando el tiempo, tuvo antecedentes claros que lo pusieron en marcha, los cuales son la aparición de los estados nacionales modernos, destrucción del sistema feudal, como lo dije antes, y el resurgimiento de las ideas medievales. Mayor interés por el comercio y las actividades económicas, aparición del capitalismo comercial y de los monopolios comerciales, un descubrimientos marítimos y la colonización, incremento del vínculo entre el Estado y el comercio, desarrollo de una economía monetaria y de capital, y el desarrollo del Renacimiento y protestantismo. Siguiente diapositiva. Finalmente hemos preparado una reflexión del tema, el cual redactaré. Gracias al pensamiento económico medieval, la Iglesia tomó mayor importancia dentro de la sociedad.
desarrollando aspectos económicos con la finalidad de satisfacer las necesidades de las diferencias sociales, como la pobreza y la hambruna. Finalmente, nos podemos acercar a uno de los principios éticos fundamentales del pensamiento económico medieval. Se trata de la imposición de un justo medio en el sentido justo y moralmente correcto. Por ende, ajustar un equilibrio entre los derechos de propiedad privada y comunal, la redistribución de los recursos entre los ricos y los pobres, el uso de dinero como un medio imparcial por medio del cual se podían medir todas las cosas, y finalmente los negocios, lo cual es sumamente importante en la economía. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Como ustedes acaban de escuchar, pues este pensamiento medieval fue el avance a los primeros aportes que hicieron los romanos y los griegos, y uno de los representantes más importantes es Tomás de Aquino, que siempre es nombrado en el mundo de la economía. Al mismo tiempo queda como constancia del conocimiento los puntos que mencionó el compañero en la reflexión, y si ustedes se dan cuenta, pues son las primeras aportaciones que hay en el mundo económico. Más adelante, conforme vayamos avanzando en la asignatura y en la siguiente semestre, que ustedes tienen otro complemento de temas relacionados al pensamiento económico, pues van a ir fortaleciendo ese lenguaje que necesita un economista para poder analizar los temas de la economía. Así que gracias por la exposición. Pues vamos a continuar con el siguiente grupo, que habla sobre Alberto Magno. Hola, profesor. ¿Sí? ¿Me podría, por favor, permitir compartir pantalla y Rebel Smiley? Ya, perfecto. Un segundito. Ya. Listo, puede compartir, por favor. Ya. ¿Sí se puede observar? Sí, sí. Ya. Mi compañera Kenny ella va a exponer. Perfecto. Lo juro que mañana que no va, ya vamos a estar bien. Buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer, somos el grupo 8 y vamos a exponer sobre los aportes de Alberto Magno. Los integrantes de nuestro grupo son Aguirre Vélez Mailín, Anchundia Piloso Jocelyn Casandra, Disculpe, ¿no se observa en la pantalla? No, se fue. Ah, ya. Deje de No sé compartir qué y vuelva a pasó. compartir. Ya. ¿Ahí? Ahora sí, póngalo en Ahí. presentación. Es que no sé, ahí fue Bueno, que se me ahí salió. nomás entonces. Ahí está bien. Ya. Ya, listo, continúa entonces. Sí. Ya. Los integrantes de nuestro grupo son Aguirre Vélez Mailín, Anchundia Piloso Jocelyn Casandra, Jiménez Pazmiño Adriana Gabriela, Mendoza Carreño Kenis Alexandra, que es quien le habla, Molina Jaramillo Valesca Nayeli, Morales Castro María José y Moreira Quevedo Ana Belén. Hemos realizado un índice. Sí, disculpe. Sí. Hemos realizado un índice extrayendo algunos temas más importantes sobre Alberto Magno. Hemos realizado una introducción con ciertos antecedentes que llevaron a Alberto Magno a su investigación, una biografía de él, la escolástica, el análisis económico escolástico, el método escolástico, el trabajo y gastos conforme al análisis que hizo Alberto Magno, y una pequeña reflexión. Y una reflexión o conclusión final, por último, la bibliografía, donde sacamos la información. Perfecto.
Como introducción y antecedente tenemos que al principio, en la época del Imperio Romano, debido a la organización militar que éste tenía, no tuvo grandes avances en la economía. Sin embargo, hubo algo importante que realizó y era acerca del derecho. Ellos se centraban mucho en el derecho porque en ese tiempo existía mucho el esclavismo, entonces las personas se levantaron en busca de sus derechos, de la justicia. Por eso distinguimos que en el Imperio Romano había el derecho social y el derecho común, que esto también dio pauta a más adelante al desarrollo económico, como son las bases legales en los futuros comercios, que sirvió como un marco para el desarrollo de la economía. De igual manera, la organización social dio bases también al futuro desarrollo de la economía, ya que para alcanzar grandes rangos era necesario tener grandes cantidades de bienes, porque en ese tiempo la economía era basada en la agricultura. Los grandes avances que se dieron ahí fue la moneda, que era como el valor de cambio, pero a más de eso no hubo un gran avance hasta lo que ya fue la Edad Media. Eso como antecedente. De ahí tenemos la biografía sobre Alberto Magno. Él nació en Lausana en 1193 y murió en Colonia en 1280. Fue un filósofo y teólogo alemán. Era descendiente de los condes del Bolsán. Aquí hago un paréntesis que él, al dedicarse al obispado, a todas las cosas religiosas, el papá siempre estuvo un poco en contra de eso hasta que él alcanzó grandes reconocimientos y era muy importante en su época. Él estudió filosofía, matemáticas, medicina en París y en Padua. En París en ese tiempo era como la cúpula de la ciencia, de las investigaciones, del saber. Y también cursó teología en Bolonia. Fue profesor en Colonia, además aplicó el método y los principios aristotélicos al estudio de la teología, por lo que se lo conoce como el iniciador del sistema escolástico, donde tuvo como discípulo a Tomás de Aquino, que es como el gran propulsor de la escolástica, pero ya también al principio educado por Alberto Magno. San Alberto Magno, porque al ser obispo era conocido así, se distinguió y exigió delimitar los ámbitos de la fe y la razón. Se dedicó a los estudios experimentales y fue gran investigador, sobre todo en la química, campo donde se le deben algunos descubrimientos. Era conocido como el doctor universal y el doctor de la iglesia, por eso sus contemporáneos le pusieron el nombre Magno, por sus grandes conocimientos en algunos temas, como ya antes mencioné, la química, en lo que era el sistema escolástico, ya fue la economía, en los temas religiosos, o sea, todo, él tuvo un gran amplio conocimiento gracias a sus investigaciones. Y por último, en su biografía fue canonizado en 1931 por el Papa Pío XI y su festividad se celebra el 15 de noviembre. El 15 de noviembre fue el día de su muerte. Entramos en el tema de la escolástica, que nace a partir del año 800 y viene del latín escola, que significa escuela. La escolástica partía de la convivencia de la fe y la razón, favoreciendo siempre la primera, ya que en ese tiempo todo lo que se hacía, lo que se descubría, los avances era en base al clero, a las cosas religiosas, porque eso era lo que prevalecía en ese tiempo. Por eso la enseñanza, en su modelo de enseñanza consistía siempre en la repetición de los textos antiguos, sobre todo de la Biblia. La escolástica nace como la búsqueda de un sentido de justicia, influido por la moral cristiana que en ese tiempo existía, tomando como bases los textos aristotélicos, que Aristóteles fue quien inició su investigación sobre la economía. Además, también en la escolástica se toma en cuenta la Biblia, el derecho romano y el derecho canónico. Además, la escolástica es una doctrina clave en la formación académica moderna y del pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo a partir de sus métodos de rigor en la lectura y exposición y contraposición de textos, ya que era una búsqueda entre la fe y la razón, tomando en cuenta lo antiguo con lo nuevo, de acuerdo a las necesidades que iba
teniendo la sociedad en ese entonces. Continuamos con un análisis económico escolástico en el cual la Iglesia Católica fue muy importante. Como decía, en ese tiempo el poder prevalecía en el clero. Los religiosos eran los que tenían el mayor poder. La Iglesia Católica tenía una gran importancia debido a sus cuestiones espirituales en la Edad Media. La clerencia era como la luz en esa edad oscura. Era el saber. En la jerarquía de ese tiempo estaba el campesinado, que eran las personas que trabajaban, la milicia, que eran las personas que luchaban, y la clerencia, que eran los que se dedicaban a la contemplación. En ese grupo de la clerencia se destacaba la importancia del conocimiento, ya que se los conocía a ellos como los guardianes del saber, los guardianes del conocimiento, de los que tenían la verdad en sí. La economía medieval fue producto de la clerencia, particularmente de un grupo de escritores eruditos, como lo fue Alberto Magno, a los que ahora nos referimos como los escolásticos. La economía escolástica no se tiene mucha consideración en la actualidad, ya que se le percibe comúnmente como una sarta de falacias fuera de lugar sobre el precio de mercado, el interés y la propiedad. El método escolástico. El método escolástico se realizaba de la siguiente manera. El autor formulaba una cuestión a la que se seguía una exposición detallada y las opiniones eran refutadas o interpretadas. Esto consistía como en un consenso entre varias personas, pero el que tenía la última palabra, esta forma era de naturaleza deductiva, pero la autoridad, por ejemplo, el religioso, era el que tenía la mayor autoridad, el que decía esto es, esto no es. Pero a raíz del análisis de los temas expuestos, hacía un proceso de naturaleza deductiva. En este periodo medieval podemos distinguir que hubieron varios maestros de este método, entre ellos estaba Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de Frimaria, Jean Buridan y Gerardo Odoris. Por último tenemos el trabajo y gastos sobre Alberto Magno. Bueno, como ya dije, Alberto Magno era un religioso, era provincial de los dominicos, obispo de Regensburgo y doctor de la Iglesia. Fue el primer gran aristotélico latino. Fue el maestro de Tomás de Aquino y retomó el concepto de valor económico basado en el trabajo y los gastos de producción. ¿A qué se refería Alberto Magno? Él tomaba en cuenta mucho de que para sacar el valor de un producto era necesario tomar en cuenta el trabajo y el costo o el gasto que tuvo la producción de ese producto o ese servicio. Es decir, el precio que se le daba al producto era como el valor de equilibrio que tenía entre los gastos y el trabajo que se había realizado. Y el costo o gasto del producto era como un regulador para saber y determinar cuánto iba a costar ese producto. En este sentido se observó que si el mercado al que se destinaban los bienes y servicios de la producción no cubría con los gastos, con los costos de la producción que implicaba elaborarlos, el trabajo tiende a reducirse. Por último, como reflexión, podemos decir que este esquema de trabajo escolástico aportado por Alberto Magno es un mecanismo de defensa, ya que a través de estos aspectos el hombre actúa libremente de acuerdo a su naturaleza, como el protagonista de su vida. Él es capaz de decidir lo que cree y lo que le conviene conforme a su estilo de vida o lo que tiene a su mano. Es decir, el hombre tiene una parte esencial en su naturaleza, en la cual debe estar presente en todas las acciones y decisiones económicas que él tome. Podemos concluir en que la escolástica surge debido a la necesidad de cambiar las doctrinas de la Iglesia, ya que todo se basaba de acuerdo en la Biblia y habían nuevas necesidades que surgían en ese entonces. Y en cuanto a la Iglesia y la influencia que tenía sobre la economía y la participación del hombre para reflexionar de acuerdo a su vida, que es lo que da paso a esta nueva doctrina filosófica.
También hubo algo importante que prevaleció en la escolástica, la cual fue el método de trabajo intelectual, ya que, como dije, las decisiones se hacían de naturaleza deductiva y todo pensamiento debía someterse a una autoridad, y la enseñanza al principio era muy limitada a los textos clásicos, a la Biblia, y más adelante con la escolástica pudieron ir avanzando y desarrollando nuevos sistemas, nuevos pensamientos que le permitían desarrollar aún más economía, poder avanzar y cumplir con las necesidades que tenía cada persona. Y más adelante ya Tomás de Aquino es quien profundiza esto y lo combina, lo que ya Alberto Magno implantó en un principio, con las necesidades que tenían las personas. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la exposición. Como ustedes indican, y como los otros grupos también lo han mencionado, muchos de los aportes que hicieron estas escuelas del pensamiento o estos grupos de intelectuales en los actuales momentos no se los toma muy en cuenta, porque algunas de las reflexiones o aportes que hicieron pasaron de moda porque surgieron otras corrientes que mejoraron lo que estos autores habían aportado. Sin embargo, la idea, como le vuelvo a insistir, es que ustedes, o todo economista, sepa que hubieron ciertos temas que nacieron desde el pensamiento griego, desde el pensamiento romano, desde el pensamiento medieval, y que se convirtieron en las bases sobre las cuales Adam Smith creó las ciencias económicas. Entonces, esa es la parte fundamental de todo este conocimiento, ¿no? Saber qué temas se iniciaron, por ejemplo, la teoría del valor, la teoría del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, gracias por las aportaciones que han hecho con estas exposiciones. Vamos con el grupo número 9, que es sobre el pensamiento de Tomás Aquino. ¿Quién va a exponer? Yo voy a compartir pantalla para el compañero Ariel. Santana Sánchez. Ya está, puede compartir. Pasó. Ya, ahí se ve. Puede comenzar. Buenas noches, ingeniero. Todavía no me carga la diapositiva, así que si Ya se está me puedes viendo. esperar un ratito. Ya se está Sí, viendo. es que mi internet, lo sé, ya. pero es que mi internet está muy lento, entonces a mí no me carga todavía lo que es la Perfecto. diapositiva. Perfecto, Sí, perfecto. Ahora sí se me ve. Bueno, nosotros somos el grupo 9, nos tocó sobre aportes de Tomás de Aquino. Los integrantes son Anchundia María Cristina Pamela, Delgado Arroyo Jennifer Gabriela,
Sánchez Vera, mi persona, Santana Sánchez Freddy Ernesto y Valero Delgado Eric Andrés. Bueno, por favor, aquí. Vamos con el pensamiento económico medieval. El pensamiento económico medieval desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica y se centró en cuestión ética como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre beneficios, el interés y la usura. Los pensadores cristianos de la Edad Media, entre ellos Santo Tomás de Aquino, debatieron el problema de precios y de la ganancia, desde el punto de vista de si eran correctos o pecaminosos obtener ganancias a partir del intercambio de mercadería. Santo Tomás Aquino, en 1225 hasta 1274, una característica muy relevante de la vida económica medieval fue la existencia de gremios, vendedores organizados en corporaciones, agrupaciones verticales y abarcaron tanto en las muestras como los aprendizajes y compañeros. Su objeto era múltiple: garantizar la calidad de la mano de obra, organizar fiestas y otras celebraciones de fechas señaladas, ejercer influencias políticas y regular los precios de las jornadas de los trabajadores. Se suele afirmar que en todas las épocas, en todas las culturas, han existido un pensamiento económico. Siempre ha existido una determinada manera de percibir y concebir las cosas económicas, las actividades económicas, los beneficios económicos. Se considera que existe un pensamiento económico, en primer lugar, entendiéndolo como algo sistemático. No es que se quiera afirmar la existencia de una teoría, economía de Santo Tomás. Otra parte del pensamiento de Santo Tomás Aquino es una verdadera construcción intelectual en la cual nada queda fuera del lugar, donde tiene una relación. En este sentido, los problemas morales tienen una lógica y una sistemática. Los problemas morales sobre la licitud de la actividad comercial, sobre la licitud de la ganancia, en esa visión global y sistemática de la moral de Teódolo medieval. No sé si que se cambió la página, pero creo que no me carga por lo mal que tengo el internet. Ahí está. Hay un último elemento que vale la pena destacar: el valor de las observaciones que están implícitas en la respuesta moral. Específicamente se puede decir que hoy lo relevante no es la respuesta moral en sí. Las circunstancias han cambiado. Sin embargo, la respuesta moral sí se tiene en cuenta el método medieval y la casuística. Implica una gran observación previa, que fundamenta gran parte de la respuesta moral. Actividad económica. Este punto vale la pena considerarlo a partir de los siguientes aspectos económicos. 1. La actividad económica y el papel que el gobernante tiene que asumir para asegurar dicha actividad. 2. Las perspectivas de la actividad comercial en la era de Santo Tomás Aquino era el papel del gobernante de interacción de la economía. 3. Siendo la sociedad ciudadana, o sea política, una sociedad que ordena a la suficiencia de la humanidad, de la vida humana. Santo Tomás Aquino conoció el italiano como Tommaso de Aquino. Nació en 1224 en Rocaseca, un castillo situado en la cumbre de una montaña cerca de Aquino, Italia. Su familia pertenecía a la nobleza napolitana, hijo del conde Dabu en el monasterio de Montecassino, que después de la Universidad de Nápoles, en el año 1244 tomó el hábito de la orden de los predicadores y conoció a Alberto Magno, con quien estudiaría la colonia. La conclusión: Santo Tomás considera que en todo ser humano está la disposición y la capacidad de conocer y entender los principios morales en los que deben dirigir
su conducta para obrar bien y realizar acciones buenas. El ser humano incapaz de conocer la ley natural con la que debe guiar su vida. Tiene conciencia moral. Tomás de Aquino sigue en las líneas fundamentales del pensamiento Aristóteles, ¿no? Las personas están constituidas por una unidad de alma y cuerpo, en la que la primera es la forma esencial creada por Dios y el segundo elemento material. Y para finalizar, pues no sé si que se haya cambiado, pues ahí está. Sí. La biografía. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Bien, nos queda entonces el último grupo, a nivel de grupo, que creo que hay una individual, sobre Enrique Frimaria. Hola, profesor. Yo voy a compartir y yo mismo voy a poner para que me habilite. Bravo, Mejía, perfecto. Ya le paso. Ya le doy paso. Bravo, Mejía. Listo, ya tiene la opción. Ya. No, ahí está. Está cargando, parece. Ya, ahora sí. Ya. ¿Puedo empezar? Sí. Ya. Siga, por favor. Muy buenas noches, profesor y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 10, el cual está conformado por López Anchunde Giancarlos, Palma Mero Anthony Daniel, Parga Vélez Karen Odalis, Mendoza Verales Ángel, Delgado Mero Jennifer Alexandra, Pilligua Mero John Andri y mi persona, Bravo Mejía Daniel Javier. Nosotros vamos a hablar sobre las aportaciones de Enrique Frimaria. El índice. Aquí tengo los temas sobre los cuales vamos a tratar, vamos a hablar sobre el pensamiento económico medieval, sobre Enrique de Frimaria, sobre la agregación y escasez, la influencia que tuvo Enrique de Frimaria, una pequeña reflexión y la bibliografía. El pensamiento económico medieval. El término de Edad Media es usado para identificar el periodo de la historia, que va desde el colapso de la civilización romana en el siglo V, con la toma de Roma por los visigodos al mando de Alarico, hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla en la mano de los turcos. Cabe recalcar que el pensamiento económico medieval desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, y básicamente se centró en cuestiones éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre el beneficio, el interés y la usura. En la época medieval también, el sistema económico en el cual se basaba era en la agricultura, bajo una forma feudal. La realeza, la nobleza y el clero poseían la tierra que los campesinos, que representaban el 80% de la población, y ellos básicamente se encargaban del cultivo. También nos dice que entregaban las cosechas para el abastecimiento de la casa del señor, cualquiera que fuese su rango o condición y la de los campesinos. Aquí también nos habla, dice que además del término y su convencional significado fueron introducidos por los humanistas italianos con una intención equívoca, ya que los humanistas renacentistas básicamente ellos se involucraron en revivir la cultura clásica y la noción de la existencia en un periodo de oscuridad e ignorancia que les separaba del antiguo mundo griego y romano y les servía para destacar sus propios trabajos y sus propios ideales. Es decir, buscaban destacar su trabajo y sus ideas. Enrique de Frimaria. Enrique de Frimaria, nacido en el año de 1245 y falleció el año de 1340, fue un pensador económico y del pensamiento escolástico, que básicamente siguió las exhortaciones de Aquino sobre la necesidad individual. Enrique de Frimaria analizó el valor de un objeto que se determina por la necesidad común de algo que tiene escasez. Es decir, que si no hay necesidad de elevar el precio, si el bien es abundante. Eso era lo que él decía. También cabe recalcar que Enrique, además de Frimaria, perteneció a un grupo de pensadores escolásticos, el cual es la doctrina económica desarrollada en la Edad Media, la cual surge por la necesidad de combinar doctrinas de la Iglesia con la economía feudal.
La escuela escolástica, básicamente, el objetivo esencial era que determinó algunas actitudes comunes, tales como que entre la más importante fue la convicción de la armonía fundamental entre la razón y la revelación. También ellos afirmaban que el mismo Dios era la fuente de ambos tipos de conocimiento y de la verdad. A la escuela escolástica, aparte de Enrique de Frimaria, estuvieron otros filósofos y otros pensadores económicos, tales como Alberto Magno, que fue el primero en descubrir cómo medir el trabajo. También estuvo Tomás de Aquino, que fue básicamente, para los escolásticos, él decía que para los escolásticos el precio tenía que ser justo, y que él también escribió más de 50 obras. Otro pensador que perteneció a la escuela escolástica fue Jean Buridan, que fue una de sus más grandes aportaciones a la economía, fue que diferenció entre la necesidad y la demanda efectiva. También distinguió entre necesidad y el poder adquisitivo. Otro pensador también que perteneció a la escuela escolástica fue Gerardo Ordóñez, que heredó tanto de Tomás de Aquino como de Enrique de Frimaria el modelo del mercado de trabajo. Agregación y escasez, la influencia de Enrique de Frimaria. Fraile Agustino, que elaboró el concepto de indigencia que había planteado Tomás de Aquino, queriendo significar por él algo distinto de la demanda en la economía contemporánea. Los escolásticos entendían este término como cantidad deseada en relación con la que está disponible, es decir, demanda frente a la escasez. Cabe recalcar que la escasez es un rasgo considerado central en el pensamiento económico neoclásico. El concepto está asociado a la problemática de la situación entre bienes encaminada a lograr la combinación más eficiente de bienes de consumo o de recursos creativos. Este defecto también fue en parte subsanado por Enrique de Frimaria, que básicamente adelantó la noción de que el valor está determinado por la necesidad común de algo que es escaso. Eso era lo que Enrique de Frimaria resaltaba. Concepto que reconoce que en tanto hay abundancia frente a una fuerte demanda, la indigencia no elevará el precio. También el significado, como les dije anteriormente, el significado con mayor frecuencia se le atribuye al concepto de la literatura escolástica es cantidad deseada en relación con la que está disponible, que quiere decir demanda frente a la escasez. Como ahora reconocemos con tanta felicidad, el verdadero progreso analítico en la teoría del valor requería la separación de dos nociones, demanda y oferta. Cabe recalcar que la filosofía escolástica se dividió en tres periodos. La formación que fue del siglo IX hasta el siglo XII, apogeo durante todo el siglo XIII, y finalmente un periodo de transición a la filosofía moderna. Aunque lentamente, sin embargo, los escolásticos realizaron progresos, de la misma manera que Aquino había inclinado la precipitada intuición del análisis de Alberto Magno hacia los factores de la demanda en lugar de hacerlo hacia los costes, así Enrique inclinó la fórmula tomista en favor de la demanda agregada, es decir, del mercado. Y bueno, finalmente una reflexión que nosotros hicimos es que los aportes que Enrique de Frimaria realizó los consideramos que son muy relevantes, ya que básicamente su filosofía se basa en que los precios sean equilibrados, es decir, que sean justos, para que así cada una de las personas, con el sueldo que ellos podían obtener, puedan comprar sus alimentos y sus vestimentas necesarias, pero con un precio justo, es decir, que no se exceda. Además, también cabe recalcar que la filosofía de Enrique de Frimaria se basa, como lo dije, en que los precios de los productos no sobresalten, que no sean muy excesivos, y que el producto no esté escaso y que sea abundante. Además, Enrique de Frimaria se dio cuenta que el valor de un objeto está determinado básicamente por la necesidad común de que algo es escaso.
Cabe recalcar, como lo dije anteriormente, que el objetivo esencial de la escuela escolástica es que determinó algunas actitudes comunes. Entre las más importantes fue su convicción de la armonía fundamental entre la razón y la revelación. Y ellos también, como lo dije, afirmaban que el mismo Dios era la fuente de ambos tipos, del conocimiento y de la verdad. Muchas gracias. Y aquí está la bibliografía donde nosotros encontramos la información. Perfecto, muchísimas gracias también por la exposición. Bien, quedan algunos puntos por señalar, que a mí me parecen que como estudiantes de economía nosotros tengamos bien claro, como decía anteriormente, los aportes que hicieron estos autores quizás no fueron relevantes o no son relevantes en estos momentos, pero sí sirven como antecedente a la ciencia económica. Como ustedes pueden escuchar o han escuchado en esta última exposición y en las anteriores, surgen términos en el mundo económico que actualmente sí se usan. Por ejemplo, ha referido a la escasez, a la demanda, a los precios y a otra cantidad de terminología que poco a poco nosotros vamos a ir viendo en diferentes asignaturas. Entonces, todo eso surge a partir de que se fue construyendo a la economía como una ciencia. Recordemos que la ciencia es el conjunto de teorías, de conceptos bien sistematizados que configuran toda una estructura del conocimiento, en este caso de la economía. Entonces, por eso estudiamos estos autores, por eso estudiamos estas escuelas y estas aportaciones, para nosotros tener las bases necesarias que nos permitan como profesionales saber que nuestra carrera no surgió de la nada, sino que se fue formando poco a poco. O sea, ha tenido una evolución en la estructura de su pensamiento económico. Y esto, cuando alguien le pregunte quiénes son los principales representantes, ya ustedes podrán decir Aquino, ya podrán decir Genofonte, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. O sea, ya hay ese conocimiento en ustedes como estudiantes de economía. Y a partir de allí, pues vamos a ir mejorando la estructura del conocimiento, porque en las siguientes clases pues vamos a ver una economía mucho más estructurada en su conocimiento, ya con teorías científicamente tratadas. Así que les agradezco a ustedes por estas exposiciones. Creo que hay una exposición individual. No sé si la persona que me pidió hacer la exposición esté conectada. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Buenas noches a todos. Para compartir pantalla, soy Palma Zambrano. ¿Usted, Palma Zambrano? Sí. ¿No estaba en ningún grupo? No estaba en ningún grupo. ¿Y qué tema tiene? El aporte al pensamiento económico de Aristóteles. Ah, perfecto. Listo. Profesor. Cuénteme. Yo también, yo entré atrasada y me tocó hacer el trabajo de exposición individual. Sí, y yo también tengo. Recuerdo, usted es apellido Gallo, creo. Sí. Ya, entonces me escucho a los dos. Estoy compartiendo pantalla, ya no. Perfecto. Sí sale, ¿no? La pantalla. Sí. Ya, entonces, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Darío Javier Palma Zambrano, me tocó la posición individual. Le voy a hablar sobre los aportes al pensamiento económico de Aristóteles. Aristóteles nació en el año 3084 a.C. y el fallecimiento fue en el año 3200 a.C. Murió a los 62 años. Pues también fue metafísico, biólogo, cosmólogo, lógico, zoólogo, crítico literario, filósofo del lenguaje, escritor, astrónomo y científico. Bueno, Aristóteles fue uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia, que vivió en el siglo IV a.C. Se interesó por la disciplina tan diversas como la biología, la filosofía y la política. En todas ellas realizó interesantes aportaciones, fue discípulo de Platón y tutor de Alejandro Magno. El pensamiento de Aristóteles se estudió hasta en el siglo IV, cuando la llegada de la Edad Media se le relegó al olvido. Un olvido del que saldría varios siglos después para
para volver a ser reconocida como una de las principales figuras de la historia del conocimiento. Aristóteles fue discípulo y colaborador de Platón. En la academia donde se permaneció unos 20 años, allí aprendió, entre otras cosas, el arte de la retórica y la dialéctica. Además, también escribió algunos diálogos de los cuales solo se han conservado algunos fragmentos. Para Aristóteles, cuando en una sociedad se instalaba una mentalidad crematística, no natural o ilimitada, se denaturalizaba finalmente todo. Oigámoslo de su propia voz. Así ha surgido la segunda forma crematística, porque al perseguir el placer excesivo procuran también lo que puedan proporcionar ese placer. Y si no pueden procurárselo por medio de la crematística, es decir, por medio del dinero, lo intentan por otro medio usando todas sus facultades de un modo antinatural, lo propio de la valentía. No es producir dinero, sino confianza, ni tampoco es lo propio de la estrategia, ni de las medicinas cuyos fines respectivos son la victoria y la salud. No obstante, algunos convierten en crematistas todas las facultades como si al producir dinero fuera el fin de todas ellas, y no todo tuviera que encaminarse a ese fin. Es decir, a pesar de todo lo propio de la medicina y de la salud, la medicina se lo convierte también en una forma de crematística, a pesar de lo propio de la estrategia sea la victoria, también la guerra se convierte en un instrumento, es decir, todo se tiñe de la intención de producir dinero. Parece ser una buena descripción de nuestro tiempo el hacer dinero como fin de todas las actividades y la economía tratando de regular la vida del hombre. También Aristóteles acusaba el objetivo de Platón de la unidad perfecta del Estado mediante el comunismo, apuntando que es una unidad extrema, va contra la diversidad de la humanidad y contra las ventajas recíprocas que todos obtienen a través del intercambio comercial. Luego Aristóteles hacía una comparación punto por punto de la propiedad privada frente a la comunal. Primero, la propiedad privada es mucho más productiva y por tanto lleva al progreso. Los bienes de propiedad en común de un número de gente recibirán poca atención, pues la gente principalmente atenderá a su propio interés y evitará cualquier tarea que puedan endosar a otros. Por el contrario, la gente dedicará su mayor interés y atención en su propio bien. Por último, pero no menos importante, generó ideas respecto al dinero. Consideró que el hombre es el único animal que tiene palabra y dinero. Para Aristóteles, el dinero es algo inventado por el hombre para satisfacer las necesidades del comercio. Por lo tanto, es algo artificial y no imprescindible para el desarrollo pleno de las personas. Aristóteles y el Santo Tomás de Aquino se enfocarán en la propiedad, intercambio y el dinero. Es porque el pensamiento aristotélico le da énfasis a la perspectiva ética de la justicia, el derecho natural, relaciones universales sociales, justicia, intercambio particular entre individuos en la justicia social debe existir en un componente mayor. Esta legalidad se refiere a la justicia, aun cuando la justicia no esté dentro de la legalidad. Aristóteles la propiedad privada la justifica, ya que cree que se le puede dar un uso más eficiente por la motivación de los dueños a sacar el mayor provecho de ello. Justicia distributiva conmutativa es la división o repartición de un cargo bien que puede ser repartido entre dos o más personas. Uso del dinero por medio de pago, por la equivalencia que tenga entre bienes o como de pago, evitando la doble coincidencia que unidad de medida que impone el trueque o acumular riqueza, depósito de valor. Unos aportes a la economía, los aportes de la economía de Aristóteles fueron unos que usó la palabra economía para referirse a la administración de la casa y el hogar. Es el primero en distinguir las diferentes técnicas económicas a usar en el ámbito de empresa, de la familia. Distingue también entre valor de uso y valor de cambio entre el dinero y la riqueza.
Y así le dio 3 características al dinero, mismas que actualmente seguimos usando, que son que el dinero es una unidad de cuenta que sirve para cuáles cosas son más caras que otras. También como medio de cambio que sirve para evitar tener que cambiar 100 zapatos por una vaca, o reserva de valor que sirve para acumular riqueza en el tiempo. Ya para finalizar, una frase de Aristóteles que fue educar la mente sin educar el corazón no es educación. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, joven. Ahí se le dio la oportunidad entonces de participar para que no se quede sin nota. Vamos con la participación de la última persona, que es la señorita María Belén Gallo Ibáñez. Ya, profesor, gracias. Me habilita para poder compartir. Ya le habilito. Ahí está. ¿Me puede decir si ya aparece en la pantalla? Sí, ya está. Ya. Ahí sí se compartió. Sí, se puede ver. Buenas noches, profesor y compañeros. Hoy el tema a exponer es aportes de Aristóteles. Una pequeña introducción. Aristóteles fue el primer discípulo de Platón. En sus escritos encontró numerosas coincidencias, pero también frecuentes diferencias con el pensamiento de su maestro. Como Platón, Aristóteles tomó como punto de partida diferentes conceptos económicos, como la desigualdad entre los hombres. Los temas que vamos a ver es la biografía de Aristóteles, los aportes de Aristóteles, aportes a la economía, aportes a la física, aportes a la filosofía, aportes a la educación y las obras de Aristóteles. La biografía de Aristóteles. Fue un filósofo y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Es conocido junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Fue el discípulo de Platón y de Eudoxo de Cnido. Durante los 20 años que estudió en la Academia de Atenas, cuando su maestro Platón murió, Aristóteles se va de Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. Por 5 años, en la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Durante importantes investigaciones en diferentes campos científicos, humanistas y sociales. Se lo conoce como el padre fundador de la biología. Realizó importantes estudios en la botánica, la zoología y la lógica. Aquí vemos los aportes de Aristóteles. La lógica. Se le atribuye a Aristóteles ser el padre de la lógica por su estudio con respecto al razonamiento humano. Filosofía política. Uno de los grandes aportes de Aristóteles fue que era partidario de un bien común, pues tenía la idea de que por ser todos humanos y todos mortales, padecíamos de cierta forma las mismas necesidades, entonces todos éramos iguales. Astronomía. Aristóteles también estudió los cuerpos celestiales, sus observaciones con respecto a las posiciones de las estrellas y de la Tierra misma, lo que lo llevó a creer que en una teoría que explicaría que la Tierra
es el centro del universo y cómo se mantiene estática, esta teoría se llamó la teoría geocéntrica. Biología. Aristóteles dedicó gran parte de su tiempo al estudio de los animales, plantas, humanos, de todo ser vivo que pueda estudiar. Aquí podemos ver que Aristóteles fue el creador de la lógica como arte de pensar e instrumento de todo conocimiento científico. Forjador de la metafísica, escribiendo sobre la naturaleza, el alcance y las propiedades del ser, así como existen diversos modelos del ser. Sistematizador de los conocimientos, admitiendo varios grados: conocimiento sensible, conocimiento experimental y el conocimiento racional o intelectual. Su teoría. Su teoría. El realismo solo cree en la existencia de un mundo que es real. Aportes a la economía. Aristóteles utilizó la palabra economía para la administración de la casa y del hogar. Aunque no analizó los problemas económicos en detalle, hizo contribuciones sustanciales al pensamiento económico, especialmente al pensamiento de la Edad Media. En su política abordó la ciudad, la propiedad y el comercio, y se realiza una de las primeras explicaciones del dinero. Aristóteles describió que el valor de cada bien surge por la necesidad de un único estándar universal de medición. Aportes en la física. La física aristotélica es el conjunto de las psicológicas e hipótesis físicas y astronómicas desarrolladas por Aristóteles y sus seguidores. Las primeras en donde desarrolló sus ideas fueron la física sobre el cielo y acerca de la generación y la corrupción. Los principales fundamentos de su física son lugares naturales, gravedad, levedad, movimiento rectilíneo, el vacío es posible de imaginar, el éter, teoría del continuo, quinta esencia, cosmo incorruptible y eterno, movimiento circular, el tiempo, el ahora, el antes y el después. Aportes a la filosofía. Aristóteles consideraba las ciencias que estudiaba una porción tangible de la realidad, lo cual no era malo, pero muy pocos se atrevían a estudiar lo que es y que no es a la vez. El ser algo intangible, por ende es muy complejo y profundo. A eso dedicaba su filosofía, a la comprensión de la existencia y de lo que es, de lo que no es. A pesar de los estudios, propicia varias veces. Aquí vamos a ver los aportes de la educación, a la educación. Fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen a la formación y el desarrollo personal. Aristóteles se guiaba en un plan educativo de se hasta los profundizaba
se profundizaba en los hábitos. En el cuarto periodo, de los 7 años, era el periodo de educación con asignaturas tales como gimnasia, lectura, escritura, música y dibujo. En el quinto periodo es la educación liberal, que se impartía en los liceos, con asignaturas como matemática, lógica, metafísica, ética, música, física y biología. La música era considerada como un elemento vital en la educación liberal, ya que contribuía a la formación del carácter y a la purificación emotiva. Aquí podemos ver las obras de Aristóteles que fue realizado en la lógica, tratados de física, metafísica, ética y política, y poética y retórica. Aquí una pequeña reflexión. Gracias a las importantes investigaciones que realizó Aristóteles en los diferentes campos científicos que abordó, pues gracias a ello transformó muchas áreas del conocimiento. Por eso es reconocido como el padre fundador de la lógica. En pocas palabras, Aristóteles tomó algunas ciencias y dio inicio a otras. Para Aristóteles, la educación era una parte fundamental para el desarrollo de los niños. Fue por ello que fundó un Eliseo para impartir clases gratuitas. Era el fiel defensor del desarrollo educativo. Aquí están las referencias bibliográficas de donde saqué la investigación y gracias por su atención. Ok, muchas gracias. El compañero que expuso anteriormente y usted, no sé si habrán logrado subir la tarea al aula virtual, porque estos temas son parte de una tarea anterior del día de clase. Sí, profesor, yo sí la subí de manera individual. Ya. El compañero, no sé si se habrá desconectado ya. No sé. Creo que ya se desconectó. Bueno, en todo caso, consideramos esta como la exposición suya y aspiro que en los próximos trabajos se pueda unir a un grupo porque estamos trabajando con 10 grupos constituidos por varios alumnos. Entonces, si algún grupo la puede incluir, pues, o puede hacer un grupo con el compañero que expuso, y si hay otro más, pues se unen allí, para los próximos trabajos. Perfecto. Ya, profe. Gracias. Muchísimas gracias por todo y estaremos conversando la próxima semana en un nuevo tema. Listo. Hasta luego. Chao, profesor. Buenas noches. Hasta luego.